Entonces la invitación hoy es que entendamos cuál es el plan de Dios, algo tan maravilloso, y que no sigamos viviendo tantos afanes, angustias y preocupaciones que nos ofrece el mundo. Ese mundo que les contaba, y veámoslo así, es un mundo de plástico. Esto que vemos hoy, eso que nos afana, el trabajo mismo, la salud, la parte emocional, las posesiones que tenemos, todo eso es, esa es la palabra que dijeron hoy, temporal. Eso no es eterno. Eterno es lo que tenemos nosotros en Cristo. Y eso es lo que tiene valor. Y allá es donde deben estar nuestros pensamientos. Cuando yo empiezo a vivir esa vida en Cristo, es que yo empiezo a gozarme, a deleitarme este mundo. Ese es el maravilloso plan de Dios y esa fue su idea original. Cuando Él lo creó todo, ¿se acuerdan en Génesis? Él creó todo. Y dijo, todo es hecho bueno, en gran manera. ¿Por qué el mundo no está disfrutando eso hoy? Sabemos ya, por causa del pecado. Pero nosotros fuimos rescatados de esa condición de pecado. Y nosotros hemos sido injertados en nueva vida. Y ahí es donde vamos a concentrar nuestros pensamientos. En lo que tenemos a disposición, no en lo que no tenemos. No hay otro evangelio. Tengan esto en sus mentes y en sus corazones. No hay otro evangelio. Hay solo uno. Porque hoy tenemos tantas denominaciones, tantos grupos, si hay un solo evangelio. Y todos supuestamente estamos hablando del mismo libro, ¿cierto? Pero con diferentes interpretaciones. Y hay un solo evangelio. ¿Qué ha pasado? Mire, cuando no conocemos el evangelio, acuerde que evangelio significa la buena noticia. Es una noticia tan buena que es increíble. Que muchos dicen, no, eso no puede ser así. Así de fácil, así de sencillo, no puede ser. El evangelio es una persona, es Cristo. Entonces, ¿por qué tantos Cristos? ¿O por qué tantos evangelios? Cuando no se conoce en esa intimidad, hoy hablamos de esa palabra, hacerse uno con Cristo es intimidad. Que ese es el misterio del matrimonio, hacernos uno, dos personas nos hacemos uno, es intimidad. Cuando no hay esa intimidad con Cristo, con el Hijo, ¿qué hacemos? Entonces interpretamos, tratamos de darle en nuestra mente humana, racional, intelectual, explicación a lo que está escrito. Y se nos convierte entonces eso en una religión. ¿Cuántas religiones conocemos? ¿Cuántas religiones buscando lo que ya tenemos disponible? Lo que ya está para los hijos. Juan 5:39, Jesús les decía a los fariseos, a los religiosos de la época, a los judíos. Acuérdense que los judíos que tenían, inclusive hoy, tienen esa cualidad. Y hoy vemos a muchas personas en lo mismo. Y les decimos legalistas, apegados a la letra escrita, a lo que dice ahí. Juan 5:39 les dice Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros, les decía a los fariseos, a los religiosos, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué hace el que no tiene comunión? Busca aquí la respuesta. Piensa que la vida eterna está aquí en el libro, en la letra escrita. Cuando Jesús les está hablando aquí no existía el Nuevo Testamento. Ellos conocían solamente el Antiguo Testamento, lo que conocemos como la ley. Y ellos aferraban a la ley. Nosotros en la ley tenemos todo. En la ley hay vida eterna. Y nosotros hoy entendemos, y Pablo les explicó muy bien en el libro de Hebreos, no es por la ley,
No es por la palabra escrita. ¿Por qué es? Es por la obra de Jesús. Es por lo que Cristo hizo. Y ese es nuestro punto de arranque y ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo en nosotros. Que es una palabra también que la decimos a veces tan livianamente. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Pero ahí queda. Me sigue el mundo de plástico afectando. Ya no vivo yo. Ya no vive ese viejo hombre. Cristo vive en mí. Hoy vamos a tratar de interiorizarnos más en estos. Yo les digo, es como sumergirnos en la piscina. No solamente mirarla, sino sumergirnos en ella. Ellos buscaban en la palabra escrita la respuesta. Y por eso no pudieron poner su corazón en Cristo. Tenían el verbo ahí, el verbo hecho carne. Jesús dijo, yo soy el verbo, yo soy la palabra, esa palabra que ustedes han leído todos, casi 3000 años. Esa palabra hoy se hace carne. Así arranca Juan 1. Yo, le dijo Jesús, yo soy el verbo que se hizo carne. Y el verbo es Dios. Y el verbo era con Dios. Ahí lo tenían, al frente de ellos y no lo veían. No veían la palabra, seguían escudriñando. Cuando la palabra se hizo vida. Y esa palabra hoy es vida en nosotros. Nosotros somos esa palabra viva, hermano. No nos quedemos con menos. A donde nosotros vayamos, va la palabra manifestándose. Va Cristo Jesús manifestándose. No nos vamos a quedar escasos. No nos vamos a quedar pensando en que no somos merecedores, en que somos indignos. Porque de todos los evangelios que se han levantado, hay un evangelio que se llama evangelio de condenación. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de condenación anda señalando, es que usted es pecador, es que usted es desobediente, es que ustedes no hacen lo que yo les digo. Es un evangelio de condenación. Y la gente dice, sí, Señor, se siente ahí oprimida. Yo viví muchos años en ese evangelio. Oprimidos, sintiéndose pecadores, sintiéndose menos, sintiéndose como una gran nada. Ese no es el evangelio. Hay otro evangelio que es el de prosperidad, que yo creo que todos lo conocemos. Casa, carro y beca para todos. Y el único que vive así es el pastor de esas congregaciones. Con todo lo material, con todo el plástico que la carne anhela. Ese no es el evangelio. Y hay otro evangelio más sutil, que es el evangelio de milagros y sanidad. Entonces las iglesias se llenan. Hermano, el domingo vamos a predicar sanidad y milagros. Se llena porque ¿quién no quiere? En el mundo, ¿quién no quiere eso? Muchos llegan. Y hablábamos eso, hay una iglesia por ahí con sedes en todo el mundo, llevando ese evangelio. Y se llena con multitudes. ¿Buscando qué? El plástico. Sanidad para el cuerpo, sí. Y yo cuando estoy enfermo, ¿qué anhelo? Pues sanidad. Entonces me atrapan fácil, ¿cierto? Cuando yo estoy en escasez, ¿qué anhelo? Pues provisión, ¡pum!, me atrapan. Quedo atrapado ahí cuando me hablan de provisión y de sanidad. Y ese no es el evangelio. Todo eso son añadiduras que están disponibles, sí, para los hijos. Que están disponibles para mí, sí, para mí está disponible la provisión, la sanidad, todos los milagros están disponibles para mí. La sabiduría, todo está disponible, pero no es el evangelio. Jesús hizo milagros, pero ese no era el evangelio. ¿Por qué hizo milagros? ¿Por qué le dio vista al ciego? ¿Por qué levantó al paralítico? ¿Por qué libró al leproso? Solamente por compasión. Sentía compasión por la gente sufriendo. Y podía decir, levántate y anda. A Lázaro que estaba muerto, le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque él veía cómo sufrían sus hermanas. Porque Lázaro había muerto. Dijo, sentí compasión. Nos estamos ubicando, pero no es el evangelio. ¿El evangelio cuál es? Cristo en nosotros.
Ese es el Evangelio. Cristo haciéndose vida en mí. Eso es lo que hemos intentado una y otra vez traer como enseñanza, compartir en los estudios bíblicos. Nunca quitamos nuestros ojos de Cristo. En el estudio bíblico compartíamos un poquito de eso. Cómo ver en el Antiguo Testamento, no es que vamos a desechar el Antiguo, es ver en el Antiguo Testamento el fin. ¿Cuál es el fin? Jesús. Y podemos ver en el Antiguo Testamento a Jesús. Allá no lo vamos a encontrar con Jesús o Cristo Jesús. Solamente en el Nuevo es que encontramos esa palabra. Pero allá lo vamos a ver. ¿Dónde lo vamos a ver? Desde Génesis lo vamos a ver. En la provisión. En toda bendición que nos ha dado. En el agua que sacaba de la roca. Cuando abrió el mar con la vara de Moisés, ahí está Cristo. Con la sangre puesta en los dinteles, ¿se acuerdan? Cuando fue librado el pueblo. Ahí está Cristo. En el mismo templo está Cristo. Dios manifestándose a su pueblo. En los sacrificios está Cristo. En cómo se manifestaba a su pueblo. Bendiciéndolos una y otra vez, levantándolos una y otra vez. Ahí está Cristo. Por eso decimos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir no es la segunda venida. Lo que había de venir es Cristo. Es su venida a este mundo, que ya se cumplió. Está en nosotros. No hay otro evangelio. ¿Lo captamos? No hay otro. No nos dejemos engañar. Nos van a pintar muchos evangelios. Y hay solo uno. Es Cristo en nosotros. Ahí en el mismo Juan 5:40 les decía Jesús: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Traigámoslo a hoy. Hay muchos que no quieren venir a Cristo. ¿Para qué nos quiere traer a Él? Dice, para que tengamos vida. Otra vez la analogía de hoy. Salgamos de ese mundo muerto. Salgamos de ese mundo de plástico, de ese mundo engañoso que nos ofrece esta vida. A una vida real en Cristo. A una vida eterna. A esa agua fluyendo. Cuando en la palabra del Nuevo Testamento, y eso lo vemos en la samaritana, cuando Jesús le decía a la samaritana: yo os daré agua viva. Esa agua viva en lo físico es agua que corre, como un río. Esa agua que corre no se repite. Ya el agua que pasó, ya vaya, sigue pasando agua nueva. En cambio, el agua de un pozo, estancada, es muerta en lo físico. Y en lo espiritual, el agua de vida es Él. Pero no vienen a mí, siguen buscando, es aquí la respuesta. Pero no vienen a mí para que me conozcan. Acuérdense, en conocerlo Él, no es saberme de memoria muchos versículos. Claro que hay que leer y estudiar las Escrituras, hay que escudriñarlas, pero se quedan ahí en solo memorizarlas, a ver cómo eso se hace vida. No, esa palabra, cuando yo me hago uno en Cristo, esa intimidad con Él, esa palabra cobra vida. Esta palabra muerta, esta palabra escrita, se convierte en palabra viva. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, el 42. No tenéis amor. ¿Qué le faltaba a los fariseos? ¿Qué le falta a esos que no han tenido intimidad y enseñan otro evangelio? No tienen el amor de Dios. Hay que tener cuidado, mire, para muchos pastores, y qué triste. Casi todos, yo creo que todos han iniciado con ese amor de servir, con ese amor de enseñar. Pero la misma institución que han creado los distrae tanto que olvidan ese amor. Y ya se convierte la cosa en cómo mantengo eso. ¿Cómo hago para que la gente ofrende, diezme, siembre? Porque esto vale mucho sostenerlo. Tienen edificios grandes y suntuosos que los ha distraído del propósito, que los ha distraído del evangelio que es Cristo en mí. Dejaron ese amor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz,
ni habéis visto su aspecto. ¿Qué les está diciendo ahí? Lo mismo, no han tenido intimidad. ¿Podemos nosotros escuchar la voz de Dios? Sí, sí. Cuando yo pongo mi mente en modo reposo, cuando no estoy pensando en el recibo, en el trabajo, en la congestión, en tantas cosas que nos ofrece el mundo, en cuanto quedó el partido, en cómo va el presidente. Cuando yo puedo aquietar esos pensamientos y pensar en mi Padre, por eso la palabra dice, llevo mis pensamientos encerrados, cautivos, o sea, que no se distraigan en nada. Llevo mis pensamientos cautivos a Cristo. Papá, gracias por esa obra, gracias porque tú me has dado vida. Ustedes no quisieron conocerme, no han oído la voz. Tenían ahí, mire, en este momento tenían a Jesús ahí al frente y no lo oían. Uno puede escuchar y uno puede oír, ¿cierto? Escuchar el sonido, pero oír es que esa palabra penetre en mis pensamientos y en mi corazón. Realmente oímos la palabra o solo la escuchamos. Uy, sí, qué mensaje tan hermoso. Pero si su vida no ha sido transformada por esa palabra, vano es. Esa palabra es la que penetra hasta lo más profundo de mi ser y transforma mi vivir y transforma mi vida. El 38, ni tenéis palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, esa palabra no moraba en ellos. ¿Qué pasa hoy? ¿A cuánto nosotros le hemos compartido y nos han rechazado, cierto? No han querido oír la voz. No han permitido que esa palabra entre y more en ellos. Yo le digo, papá, gracias por esa palabra tan preciosa, Señor, y la hago mía. Así, yo me imaginaba una vaca ya cuando, ustedes han visto que las vacas cuando se llenan se sientan a rumiar. Todo lo que recogieron en su caminata, ahora un sitio ahí de reposo y empiezan a rumiar. Devuelven lo que cogieron y vuelven y lo mastican. Y otra vez, y otra vez, hasta que eso se hace polvo prácticamente. Para que los estómagos ya sigan haciendo, así es la palabra. Yo me voy hoy con la palabra y ya. Miren, el evangelio tampoco se trata de que vengamos solamente que, yo fui el domingo, ya cumplí. No. Nosotros venimos aquí con un propósito. Primero la alabanza, nos deleitamos en ella. Esa palabra la hacemos real. Porque cantamos en la palabra, cantamos la verdad, somos libres en Cristo, tenemos vida en Cristo. Él es todo y lo cantamos y lo sentimos en nuestras entrañas, en nuestro ser. Nos saludamos como cuerpo unos con otros, nos edificamos unos a otros y escuchamos la palabra. Pero esa palabra es, démosle vueltas. En vez de estar pensando en los impuestos, en los servicios. Papá, tu palabra. Y yo sé, si hoy me hace falta algo, yo sé, y ese es el evangelio, Cristo en mí es poner mi confianza en Él. Digo, papá, gracias. Hace falta para esto, papá, pero tú eres mi provisión. Papá, este cuerpo está manifestando dolores, está manifestando enfermedad, pero tú eres mi sanidad, papá. Tengo sanidad divina, siempre mis pensamientos en Él. Papá, esto está poniendo trágico, mucha inseguridad. En todos lados roban. Papá, tú eres mi protección. Tú eres siempre Cristo. No es más policía, no es ejército, es Cristo. Los alcaldes pueden hacer eso, pero es Cristo morando en nosotros. Esa es mi paz. Y no voy a permitir en mis pensamientos que ese mundo de plástico me robe la paz. Sí, que la historia era bonita, del plástico. Cuando la escuché me gustó. Como explicándole a un niño. No se deje llevar por ese mundo material, ese mundo físico, que nos afana, que nos angustia. Gálatas 1:6.
Es tan preciosa la palabra. Cuando uno se pone a estudiar, uno quisiera no acabar. Gálatas 1:6. Estoy maravillado. Yo me imagino el asombro de Pablo. Fíjate quién eran los Gálatas, igual que los corintios, ¿no? Gente que ha venido a Cristo, pero con cantidad de cosas que traía del mundo. ¿Cuántos seguimos pensando en eso? Que la rumba, que el partido, que la no sé qué, o sea, cosas que vivíamos en el mundo y nos siguen atrayendo. Mientras no llenemos nuestra mente de Cristo, eso nos va a seguir atrayendo. Porque nosotros nacimos de nuevo, pero la carne es igual. Aquí está el mismo cuerpo, con unos deseos, y como hemos hablado que a veces eso no le gusta a mucha gente religiosa, pero está ahí la psiquis, mis pensamientos, y Pablo no dice que renovemos la carne, sino renueve nuestros pensamientos. Cuando yo renuevo mis pensamientos, esta carne, este cuerpo, esos deseos que él tiene, van a responder a lo que está diciendo el Espíritu. Y el cristianismo se ha quedado corto en eso, en renovar su manera de pensar conforme a lo que la palabra dice. Papá, tú dices que tú eres mi provisión, yo me planto, tú eres mi provisión. Tú eres mi sanidad, papá. Yo soy sano en tu maravilloso nombre, en tu obra. Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo llegamos nosotros a los caminos de Cristo? Él nos llamó. A cada uno de nosotros Él nos ha estado buscando tiempo. ¿Cuánta gente? A mí me pasó desde muchos años antes. Me invitaban a escuchar en estudios bíblicos. Después me invitaban a iglesia, me invitaban a seminarios. No quisimos, ¿cierto? Escuchar una voz. Y Él siempre nos está llamando, y Él es el que toma la iniciativa, Dios. No es que nosotros, yo decidí buscar a Dios. No. Yo lo que respondo es a su llamado. Porque Él dice, las ovejas, Él las llama. Y las ovejas conocen mi voz. Ellos vendrán a mí. Y así como algunos fuimos enganchados en iglesias con doctrinas falsas, hemos llegado a conocer la verdad. Porque un día quisimos escuchar la verdad. Y ahí empezó el hambre. Y que seamos un grupo hoy aparte de las iglesias de las que salimos es buscando eso, la verdad. Porque que Jesús dijo una máxima muy sencilla. Cuando ustedes conozcan la verdad, serán libres. Entonces uno examínese a sí mismo, ¿soy libre? ¿O todavía permito que en mis pensamientos esté el afán, la preocupación, la angustia, el temor, todas las emociones dañinas? ¿Las estoy permitiendo en mi mente? ¿O realmente estoy permitiendo que la palabra fluya? Como decimos también, como cantamos hoy, que su sangre fluye. Imagínense en eso, la sangre de Jesús fluyendo en nosotros, llenándolo todo, hasta el último rincón, hasta el último vaso más pequeño. Su sangre está fluyendo en mí, o siguen fluyendo los afanes, las angustias, las preocupaciones. Estoy maravillado de que os hayáis alejado. ¿Conocen cristianos que se han alejado? Cuando uno no encuentra la palabra, cuando uno no encuentra lo que está buscando, pues uno se aleja, pero no se aleje a no buscarlo más. No, eso Dios no existe. Eso a mí me enseñaron fue puras mentiras, no. Ellos, los que me enseñaron, no lo conocían, pero eso que ellos me enseñaron me llevó a conocer al Padre. Yo de todas maneras le doy gracias a Dios por esos pastores, porque de una u otra manera, ahí está. Ahí nos pusieron, ahora siga. Él es la luz. La palabra es vida. Entonces yo no me voy a quedar ahí culpando, es que mi papá, es que mi mamá no me enseñó, es que la escuela, es que los pastores, es que los curas. No, es mi corazón puesto en Él. Lo que me va a llevar a vivir esa vida. No nos olvidemos, no nos alejemos porque Él nos llamó. ¿Para qué nos llamó? Dice ahí, para seguir. Lo que Él está diciendo, la reclamación. ¿Por quién nos engañó para seguir un evangelio diferente? Ya les dije cuál es el evangelio diferente. No nos dejemos engañar por esos evangelios.
En el 7 dice, no que haya otros, sino que algunos os perturban y quieren pervertir. Mira, la palabra es dura, ¿no? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Han escuchado mensajes pervertidos en las iglesias? No. En muchas iglesias ni se habla de Cristo. Se habla más de poder, de prosperidad, se habla más de sanidad, se habla más de, hermanos, ustedes deben vivir gozosos, con paz. Pero si todo eso viene de Cristo, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. No nos dejemos desviar por otro evangelio. Gálatas 1:7, allá, 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mire, uno puede leer el evangelio y todo es Cristo. Por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. ¿Cuántos pastores hoy siguen enseñando que somos justificados por las obras, por la obediencia? Esa palabra obediencia, aunque ya la obediencia empieza a brotar de mí, no es que la obediencia la vamos a abandonar, no. En mi esencia, yo empiezo a caminar en obediencia. Pero los pastores todavía siguen poniendo a la gente a que obedezca para que se gane algo, para que se gane las bendiciones, para que se gane la justificación. Y eso no dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que por su obra, por lo que Él hizo en la cruz, yo soy justificado. Por su obra, yo soy bendecido. No es por la obediencia. Entonces yo voy a hacer lo que quiera porque ya no hay... No, porque cuando yo empiezo a vivir en Cristo, mi deleite ahora es caminar en Él. La obediencia es el fruto, es el resultado de lo que yo soy. Ya no es un medio para ganarme algo, es el resultado. Mi deleite es la voluntad. Porque eso es otro, hermano, ese evangelio de condenación que le anda diciendo a la gente. Ustedes todavía son pecadores. Y pastores, los he escuchado en el púlpito, diciendo el mismo pastor, yo soy pecador. Yo no soy perfecto. Eso dice la palabra. ¿Qué es un pecador? Y este es un pequeño comercial. Un pecador es aquella persona que se deleita del pecado. Un creyente, una persona nacida de nuevo, ya no se deleita en el pecado. ¿Ven la diferencia? ¿Puede tropezar? Sí puede tropezar, pero no se deleita. El mismo espíritu ya lo redarguye a uno. Fallé, cometí algún error, no di en el blanco, porque esa es la definición de pecado, no dar en el blanco. El mismo espíritu me dice, hijo, eso no estuvo bien, ¿cierto? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y uno pierde esa alegría, ese gozo, esa paz, porque mi paz es Cristo. Pero como hice algo indebido, pierdo esa paz, y eso debe ser momentáneo, porque digo, papá, sí, Señor, eso no es correcto. Y si puedo pedirle perdón porque ofendí a una persona, lo hago de una vez, porque eso me restituye lo que yo soy. Digo, papá, gracias por tu obra, yo he sido perdonado. Yo ya no me deleito en el pecado porque yo no soy pecador. Yo ahora soy santo. He sido justificado por tu preciosa obra. No es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo. Papá, gracias. Y sigo mi camino en Cristo para no entrar en condenación. Entonces somos justificados por la obra, por la fe que hemos puesto en la obra de Cristo Jesús. Y Gálatas 2:20, que es la más preciosa, que la hemos compartido una y otra vez. Hemos hasta cantado, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a explicar algo de eso. Estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿Cómo es eso? Ya no vivo yo, pero yo estoy aquí. Ahí se crea una confusión. Ya no vivo yo y vive Cristo en mí, pero entonces hay gente que me dice, pero yo no veo a Cristo en usted.
Sobre todo cuando cometemos algún error, cuando me enojé, por ejemplo. ¿Dónde está Cristo? Cuando tengo temor, ¿dónde está Cristo? Cuando tengo mis ojos puestos en el mundo, y qué bueno que ganamos 5-0. Pero, ¿dónde está Cristo? Yo no sé si ustedes ven fútbol, a mí me gusta. No es mi pasión, pero me gusta cuando juega esa selección. Yo veo el jugador de aquí se arrodilla y, Señor, que tengamos hoy la victoria, el de aquí. Y el de allá también le hace lo mismo. Entonces Jesús dice, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A ese o a este? Y el público, ustedes lo mismo. Allá unos rezando, otros con rosarios, otros con... Cada uno con su cosa queriendo que su equipo gane. Entonces, que ustedes se imaginan a Dios, ¿qué hace ahí? Hay 60,000 personas allá con pensamientos diferentes. ¿Qué hago? ¿Quién gana? ¿Y 5? Ahí no entra Dios, hermano. Ese es el mundo del plástico. Ahí no entra Dios. Dios lo que anhela es mi vida. Dios lo que anhela es que nosotros nos gocemos, que nos deleitemos. Ese paso por esta tierra, mire, que estemos aquí es un milagro. Aquí en esta tierra, aquí vivos. Pero lo que Él quiere es, hijo, yo quiero ponerte ahí en ese mundo de plástico, pero que te lo goces y que me reveles a mí. Ese es el propósito de la vida. No si soy profesional, si no soy o qué voy a hacer. Eso no es el propósito, porque muchos piensan que la profesión que hacen o la labor que hacen es el propósito de la vida. Ese no es el propósito de la vida, es aquí. Gozarme esta vida revelando a Cristo, manifestándolo a otros. Ese es el gran propósito que tenemos todos. ¿Hermoso? Entonces, ¿por qué nos afanamos por cosas? ¿Por qué nos angustiamos por cosas? No hemos entendido el propósito. Con Cristo estoy juntamente. ¿Qué significa eso? Yo no vivo, pero estoy crucificado con Cristo. Miren, la obra redentora, ustedes se acuerdan cuando en Romanos 6, ¿cierto? ¿Qué pasó en Romanos 6? Ahí está explicada bien la obra redentora. Dice, los que hemos sido bautizados con Cristo. ¿Qué quiere decir bautizado con Cristo? Bautizado no fue que me echaron agua en la cabeza o que me metieron a la piscina, ¿sí? Sino yo, mi ser, se sumerge en Cristo. Imaginen en un vaso donde estamos sumergiendo algo. La leche, sumergimos el pan. Sumergido, empapado. Cuando yo estoy sumergido en Cristo, cuando mis pensamientos están puestos en Él, ¿cierto? ¿Qué pasó? Hemos muerto con Cristo. ¿Muerto a qué? A esas pasiones desordenadas que teníamos en la vida antes de Cristo. Muertos a esos deseos pecaminosos. Aunque caigan ellos, no son parte de mí ya porque fueron crucificados con Cristo. Y Cristo fue llevado, Él no se quedó ahí en la cruz. Fue llevado al sepulcro. Y no se quedó en el sepulcro. ¿Cierto? Resucitó. ¿Y dónde está hoy? En la casa de mi padre, yo no entendía esa palabra. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Mírenlas. ¿Las podemos ver? Hay muchas moradas. Yo me imaginaba algo para allá. Es para acá. Nosotros somos morada. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Muchas moradas de diferentes colores, diferentes alturas, diferentes formas de vestir, diferentes fachadas. Pero son moradas. Dios, papá, gracias. Eso es un hecho, darle gracias con gozo. Soy tu morada, papá. Como decía Paulita al despertarme, mi oración es esa, papá, yo soy tu morada y hoy te voy a manifestar a ti, Señor. ¡Pum! ¿Qué se encuentra uno primero cuando se levanta? Los que somos casados, pues con su cónyuge.
No me dejó dormir toda la noche roncando. Las que son solteras no tienen esa molestia. Gracias, papá, por esa mujer que tengo a mi lado. Te quería le he explicado una vez, cuando mi esposa ronca, yo escucho las olas del mar. Me siento en la playa y ella está roncando. Y mi esposa dice que yo ronco mucho, pero uno mismo no se da cuenta. ¿Y tú qué escuchas? No, estos ronquidos no me dejan dormir. ¿Cuál es la diferencia de estar uno en Cristo? Mis pensamientos están puestos en Él en medio de las circunstancias, así como cuando les explicaba aquí, ¿se acuerdan lo de la barca, no? Yo voy en medio de la tempestad, el mundo se está moviendo, este mundo de plástico está sufriendo, pero yo voy durmiendo plácidamente. O sea, las olas que hacían a Jesús, ¿cómo se llama? Que lo mecen, lo hamacan, y ¡ay, tan rico! Y los discípulos asustados. ¿No veis que perecemos? ¿Dónde tenemos puestos los ojos? ¿En el plástico? ¿En el mundo? ¿O allá? Voy y escucho el diagnóstico del médico y ¡pum! Otro plástico. Y me van a dar más plástico. Con todos esos medicamentos que le dan a uno y todas esas cosas. Papá, tú eres. Papá, y si me quieres llevar ya de aquí, yo sé a dónde voy. Y sé lo que voy a recibir, ese premio tan maravilloso. Ese cuerpo nuevo. Que yo les he dicho a ustedes, ¿saben cómo me deleito cuando eso ocurra? Señor, gracias. Ahora tengo un cuerpo que es incorruptible. Ahora tengo un cuerpo, papá, que no se envejece, que es el que recibimos. La resurrección física. A disfrutarnos todavía más por la eternidad. No, sigamos aquí más bien. Estoy crucificado siempre, mire. Siempre que vengan pensamientos, porque es que tenemos un alma. Y en el alma hay una mente. Y eso no fue transformado. Cuando yo nací de nuevo, ¿qué fue transformado? Mi espíritu. Y en el espíritu tengo toda la plenitud de Cristo en mi espíritu. Y Pablo les dice, por eso ahora renueven su manera de pensar. Ahora que lo han recibido, renueven, alíñense con el espíritu. Entonces, el estar crucificado es que van a venir pensamientos a mi mente que no son de Cristo. Yo creo que a todos nos ha ocurrido eso, ¿cierto? Y la misma palabra nos dice, ¿qué hacemos con esos pensamientos? ¿Qué dicen? Y dicen muchos, ¿cómo se llama? Sinónimos. Háganlos morir, desechen esos pensamientos, llévenlos, como tú dices, cautivos a ellos. O sea, hagamos es un ejercitar, porque es un ejercitar personal de cada uno. Cuando vengan esos pensamientos, ¿yo qué hago? Los desecho. No, señor. Viene la escasez, mi hermano, a usted lo van a echar del trabajo. Diré cuánta gente no duerme cuando solamente pensando en que lo van a echar del trabajo. Puede que ni siquiera ocurra, pero el solo pensar ya no lo deja dormir. ¿Qué dice uno en Cristo? Papá, tú eres mi provisión. ¿Me van a sacar de ahí, papá? Gracias. Tú me quieres llevar a otra parte, voy a conocer a otras personas, voy a orar por otros, Señor, les voy a compartir a otros. Ya aquí ya les escuché, aquí ya sembré la semilla. Yo no estoy preocupado por eso. Él tiene para mí. Que imagínense que están cerrando las empresas y que eso va a haber un caos. ¿Qué hace el que está en Cristo? Yo no sé, papá, qué va a pasar. Pero yo, mire, siempre nuestra confianza puesta en Él. Desde Mateo nos decía, por nada estéis afanosos, ¿cierto? Es el primer mandamiento. Ustedes saben, y esta semana digo, ay Señor, bueno, de pronto ya escuché esto, pero sería hasta bueno. Lo que hace la religión. Hay una familia dividida por una religión. Y entonces la señora se enferma y esa religión no permite que les hagan transfusiones de sangre. El médico les dice,
si hacemos la transfusión ella se va a recuperar. No, dijo la hija que está aferrada. No permitimos la transfusión. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Entonces yo le decía, él también dice, por nada estéis afanosos. ¿A quién le cree cuál palabra? Y eso es una mala interpretación de la palabra. Pero como la ve escrita, lo que les decía a los fariseos, aquí está escrito, que ustedes no comerán carne ni sangre. Entonces ellos lo llevan a la transfusión, no los vamos a aplicar. Entonces que la mamá muera. Y se atreven a decir, esa fue la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, fue mi decisión, por una mala interpretación. Más bien, si usted la está viendo por mandatos todavía, por la ley, aplique esa, por nada estéis afanosos. Sean tus peticiones conocidas delante de mí. Descansa en mí. Yo soy tu sanidad, yo soy tu provisión. Pero no se cojan de una palabra. Él hará. Y si es momento de partir, pues no va a haber problema. Es el momento ya de partir, es las actitudes. Porque como la familia está dividida, el esposo no quería que no le hicieran la transfusión. ¿Cómo va a mirar el papá a su hija ahora? Él la va a culpar, así no le diga. Por su culpa su mamá se murió. ¿Sí o no? Porque él no está de acuerdo con eso. Pero la hija toma la decisión. Padre, ayúdanos porque hay otro evangelio. Hay evangelios que han pervertido el plan de Dios. Entonces, estar juntamente crucificados, eso, llevo mis pensamientos, todo lo que no sea de Dios, a la cruz, al sepulcro. Los desecho, los borro de mi mente. No permitamos que esos pensamientos hagan cama en nosotros, que nos estén angustiando, preocupando y afanando. Los desechamos, ¿cierto? Practiquémoslo. Cada vez que hay un pensamiento de eso, no lo damos como un problema, es una oportunidad. Esta semana también alguien me decía, dijo, pero es que el infierno es el mundo. Si usted ve el mundo, la gente sufre, todos, creyentes y no creyentes. Ese es el infierno. Yo le dije, no, la gente no sufre por eso. La gente sufre es porque no ha entendido quiénes son en Cristo y que tienen a su disposición, por eso es que sufren. Viene cualquier remesón, financiero, emocional, de salud, se derrumbó. Pero si en Cristo lo tienen todo, entonces, ¿sí ve? El infierno no es ese, el infierno es no saber quiénes somos en Cristo. Porque si no sabemos quiénes somos en Cristo, no entendemos nuestra herencia, lo que tenemos a nuestra disposición. Palabra dura. Que penetre a lo profundo de nuestro ser. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vive Néstor, el que se afanaba, se angustiaba, se preocupaba, ya no vive. ¿Por qué? Fue crucificado con Cristo. ¿Entendemos esa palabra? Fue crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y entonces cómo vivo en la carne? Porque como sigo en el cuerpo, y ese solo versículo explica mucho. Entonces, ¿yo cómo vivo ahora? Listo. Entonces yo no voy a sentir dolores, no voy a sentir escasez. ¿Cómo vivo? Entonces, ¿cómo lo vivo? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Señor, clientes, tengo un negocio, pero no hay clientes. Esto, las ventas, ustedes han visto los reportes, ¿no? Las ventas se han bajado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vivo? Eso es la carne, y eso es de la carne y del mundo plástico, ¿sí? Las ventas están apretadas. Entonces, ¿cómo lo vivo yo? En la fe del Hijo de Dios. Papá, gracias. Tú eres mi provisión, yo no sé qué va a pasar, papá. Pero yo descanso en que tú me puedes traer los clientes aquí
o tengo otros ingresos, o cambio de actividad, pero me dejo guiar por Él. Eso es lo que me lleva a no perder la paz. Porque si yo empiezo a ver las circunstancias, nomás lo que ven mis ojos, pues yo me voy a quedar ahí, angustiado, preocupado, afanado, ¿cierto? Digo, no, papá, en ti lo tengo todo. Mis pensamientos están puestos en Cristo. Hoy empezamos tardecito. Nos corremos un poquito, ¿sí? Ha sido tan maravilloso todo. Entonces estoy crucificado en Cristo y no vivo yo, Cristo vive en mí. Dejémoslo que Él fluya, que Él sea el que se manifieste. ¿A quién va a ver la gente en nosotros? A Cristo. Por velocidad. O sea, yo trato de cumplir toda la ley como buen fariseo. 50. A veces los pensamientos de distraen, ¡pum!, me cogieron en 55. Yo no me di cuenta, pero me llegó el parte, oiga, vaya y hágalo. Y fue tan maravilloso hacer el curso, mire, es un dinero que se paga, pero para mí fue un curso de actualización, que cosas que yo no sabía de la ley, que de pronto uno las está incumpliendo. Y le di muchas gracias a la instructora. Me dijo, oiga, usted es de los poquitos que da gracias. Y no, porque usted me dijo muchas cosas. Tenemos licencia de conducción, pero no conocemos la ley. Y gracias. Entonces, ¿con qué actitud voy? Entonces ambos a mi confianza, ay, ese parte. Y claro, le descuentan el 50%, pero hay que pagar 280,000. Yo no tengo mis pensamientos puestos en el plástico. Papá, gracias. Y gracias por las personas con que pudimos compartir. Y cuando empecé a darle gracias, yo vi que la gente, oiga, sí, gracias, oiga, sí, hay cosas que no sabíamos. O sea, nosotros no estamos aquí realmente perdiendo el tiempo, vinimos a aprender. ¿Tocó pagar? Sí, tocó pagar. Pero vinimos a aprender. ¿Por qué? Porque mi corazón, mi mente está puesta. Entonces yo no veo problemas, ¿sí ve? Para otros, pero es como nos van a coger esos miserables y que eso se puede demandar. Y uno es consciente, si yo violé la ley, páguela, múltala, pena, lo que sea. Pero siempre una buena actitud. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Nosotros estamos manifestando la vida de Jesús. ¿Entendimos que es el crucificado? Todo lo que no es de Cristo lo llevamos a la cruz y allá debe quedar. Allá se esfumó. Lo que hemos hablado, el mal genio, Padre, eso no está en mí. Ese hombre de enojos fue crucificado, vamos a la cruz. Fue crucificado con Cristo. Y el resto sepultado. ¿Qué debilidad? Cada uno de nosotros sabemos qué debilidad tenemos. ¿Qué se nos sale todavía que no es de Cristo? O sea, ahí estamos juntamente crucificados. ¿No vivo yo? Cristo vive en mí. Espérate, 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Otra vez a lo mismo, no es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros obedezcamos, sino es porque oímos con fe. Papá, hoy estoy escuchando tu palabra. Y yo me cojo, papá, es de tu palabra, de lo que tú dices, eso es para mí, papá. No es que me voy a esforzar en obedecer, sino que eso ya está disponible. Desecho todo aquello que no es tuyo, papá, y camino conforme a tu preciosa voluntad. Ese es el Evangelio. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír. ¿Qué estamos haciendo aquí? No solamente escuchen, oigan. Por oír la palabra, dejen que esta palabra penetre. Estamos leyendo la palabra escrita. Que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón, porque así viene la fe. Si yo no he escuchado que yo soy justificado, pues yo no voy a recibir la justificación. ¿Y qué es la justificación? Que yo no tengo ninguna falta ante Dios. Él me ve a mí limpio y me ve puro. Eso quiere decir la justificación, que Él pagó por mí. Pero si yo no he escuchado esa palabra, pues no me voy a apropiar de ella. ¿Qué dice la palabra? ¿Que yo soy santo? Bueno, papá, tú dices que yo soy santo.
aunque yo hago cosas que así como medio raras, pero yo soy santo por la obra que tú hiciste. Ahora yo me fijo en ti y ese fijarme en Él es lo que me lleva a caminar en esa santidad, porque si no me va a quedar viviendo en la carne, en esos deseos de antes, como si no hubiese muerto ya, como si la carne no estuviera crucificada con Cristo. 18. Mas digo, ¿no han oído? Estamos en Romanos 17, 18. ¿No han oído? La misma palabra nos puede estar hablando a nosotros, ¿no? Romanos 10, 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿La voz de quién? De nosotros. A donde nosotros vayamos, a donde nosotros estemos, llevamos la palabra. Y es a donde está llegando esa palabra, pues a nuestras familias, a nuestros amigos, a donde estemos. ¿Me han oído? Siempre, hermano, permitamos que la palabra esté fluyendo en nuestra boca, porque alguien está escuchando. Cuando vamos a un restaurante y uno se fija. Estoy hablando con una persona, ¡pum!, pero los de la mesa ya están recibiendo. ¿Qué están haciendo ellos? Oyendo. No un chisme. Están oyendo la palabra. Y ellos dicen, papá, gracias. A mí mismo, uno mismo puede estar escuchando, uy, esa palabra, Señor, yo quería una respuesta tuya y la escuché de la mesa del lado. Hemos oído la palabra. Santiago 1:22. Pero no se queden ahí. Escucharon, ¿cierto? Oyeron. Pero no se queden ahí. ¿Qué dice Santiago 1:22? Duro. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces oímos, pero no nos quedemos solamente en oír. Sed hacedores. ¿Qué quiere decir sed hacedores? Que yo voy a hacer esa palabra. Paola, tú eres bendecida. ¿Qué vas a hacer con eso? Papá, gracias. Gracias porque he recibido toda bendición y soy bendición. O sea, soy hacedor de esa palabra. Hijo, tú eres sabiduría. ¿Qué voy a hacer con esa sabiduría? Sean hacedores. Hijo, tú eres paciencia. Van a venir circunstancias que ponen a prueba lo que yo soy. ¿Cómo me voy a manifestar ante las circunstancias? ¿Qué eres? Paciente. Entonces yo soy hacedor. Gracias, papá, porque por tu obra, no en la carne, porque se acuerdan que esa carne, la carne era impaciente, la carne, ¿cómo es? Se ofuscaba, se desesperaba, se descontrola, ¿cierto? Y esa es la primera reacción que tenemos nosotros ante un evento. Pero cuando estoy en Cristo yo empiezo a ejercitarme. No, Señor, yo ya no soy así. Eso. Papá, gracias. Ahora yo soy, o sea, me paro en lo que soy, no en lo que era. ¿Quién soy yo? Paciente. Yo soy paz. Esa es nuestra realidad, ¿no? Eso debe estar en nuestra mente para que se haga realidad y la empecemos a manifestar a otros. Entonces el Evangelio es Cristo. No nos dejemos engañar por otro Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la palabra que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, hermano. Vivamos esa palabra tan preciosa. Entendemos con la mente de Cristo. Vemos con los ojos de Cristo. Actuamos como actuaría Cristo. En ello tenemos todo. Jesús es el camino. Jesús es el final. Jesús es nuestro todo. No nos dejemos distraer por nada más en este mundo. Firmes, eso es pararnos firmes en la roca. Eso es estar con los pensamientos puestos en Él. Cualquier cosa diferente, desechémosla. Vamos a orar, hermanos. Nosotros repetimos de todas maneras y de verdad sin pena, sin vergüenza. Si alguien requiere oración por algo específico, nos dice. Y oramos, porque la idea es que esto nos lo gocemos
todos y es para todos. Padre, te damos gracias, Dios, porque hoy podemos oír tu palabra, papá, y tu palabra es vida, Señor. Hoy entendemos que hay un solo evangelio, papá, que no hay más evangelios, no hay 40,000, Señor, hay uno solo, y que el evangelio eres tú, Cristo Jesús, y el evangelio es tu vida que está formada en nosotros. Papá, hoy ponemos nuestros pensamientos en ti, en tu mente, Señor, en tu corazón. Llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Cristo Jesús.